Obviamente cómo se mezclan y cómo la parte de calidad de potencia, que normalmente no se toma en cuenta en estos aspectos, está sumamente relacionada. Entonces, bueno, la agenda es ver un poquito cómo está la transición de la siderúrgica tradicional a una siderúrgica verde, una siderúrgica sostenible, sustentable, y el sistema eléctrico que está migrando junto con la industria 4.0, esta interacción, qué tiene que ver o cómo las soluciones inteligentes de calidad de potencia ayudan a que estas ambas transiciones vayan por buen camino y haya comunicación. Obviamente los procesos que eléctricamente tienen más retos son de los procesos eléctricos más complejos de solucionar, también de los más grandes. Y bueno, pues nuestra visión es ser la opción número uno tanto en soluciones como en equipos para poder solucionar los problemas más complejos en materia de calidad de energía con soluciones inteligentes. Y en códigos también estamos muy relacionados, y platicamos sobre eso, de la regulación para eso. En 2018 fuimos parte del Comité Consultivo de Confiabilidad que revisó el Código de Red, que es una normativa que pone las reglas para que la industria pueda hacer un buen uso del sistema eléctrico, para que los integrantes del sistema eléctrico puedan tener las reglas claras. Somos la única empresa que, siendo, digamos que privada, por así decirlo, y que no representaba otras cámaras, participó. Obviamente Cemex también es una empresa privada, sin embargo venía representando centros de carga. Y en 2021 fuimos adquiridos como parte de la empresa fue adquirida por Southern States, una compañía de 100 años en Estados Unidos, fabricante de dispositivos de switcheo y de telecomunicación. Entonces, pues con esta unión nos ha permitido no solamente hacer proyectos en México y Latinoamérica, sino ahora también en Estados Unidos. Y bueno, lo que les comentaba del CITAP, con estos esfuerzos y con estas uniones es que desarrollamos un centro de investigación, el cual nos permite desarrollar tecnología desde cero, 100% mexicana, toda la electrónica de potencia, todas las tarjetas, toda la programación, el tema de inteligencia artificial que más tarde en el taller vamos a mencionarles cómo nuestros equipos operan y tienen estos modelos de aprendizaje para hacer más eficiente el proceso. Entonces, bueno, este fue nuestro centro de investigación. Y ya de lleno al tema del día de hoy, hablando un poquito sobre el camino que está trazando y andando la industria siderúrgica. Obviamente hay 4 puntos que son claves en lo que se está buscando. Por un lado, obviamente, reducir el consumo energético. Por otro lado, aumentar el uso de energías limpias. Por otro lado, reciclar y reutilizar productos. Y por último, implementar medidas de conservación del agua. Hoy en particular solo voy a hablar de los primeros 2. Obviamente sabemos que para reducir el consumo energético, gran parte de los avances que ha visto la industria siderúrgica ha sido ver la manera de automatizar, ver la manera de usar procesos más inteligentes, procesos que tengan mayor precisión, que eviten desperdicios y que de alguna manera puedan aumentar la productividad con el mismo o incluso con un menor uso de energía. Y para esto obviamente hemos cambiado radicalmente o hemos venido cambiando el tipo de cargas o maquinaria o procesos con los que hacemos nuestra línea o integramos nuestras líneas de producción. Y al mismo tiempo se está fomentando el uso de energías cuyo impacto ambiental sea mejor, energías renovables, energías limpias, ¿no? Y obviamente la siderúrgica ha hecho un gran esfuerzo en que cada vez más parte o mayor porcentaje de su energía provenga de fuentes limpias. Entonces es parte de la transición. Por otro lado, también el sistema eléctrico está sufriendo o viviendo una transición hacia un sistema eléctrico inteligente o que esté relacionado con la industria 4.0. Y este camino ha sido a lo mejor también algo complejo porque tenemos una especie de trilema. Por un lado, buscamos que el sistema sea lo más confiable, lo más continuo, que tenga una muy buena calidad. Por ahí dentro de las expectativas también comentaban que pues, tener una continuidad en el proceso de producción es vital para obviamente cumplir con los requisitos, con las metas, con las cuotas y con los KPIs que tenemos de producción. Entonces obviamente cuando hablamos de un sistema eléctrico queremos que tenga ante todo estas cualidades, pero al mismo tiempo necesitamos que sea eficiente desde el punto de vista desde que el precio de la energía no se eleve demasiado por temas relacionados con la capacidad instalada
o con la inversión que está teniendo que haber en el sistema eléctrico. Entonces, digamos, hay una frase que reconozco a la carrera de que con dinero infinito todos somos ingenieros, ¿no? Al final necesitamos ver con la menor inversión posible tener el mayor output, y entonces tenemos que tener un muy buen sistema eléctrico, confiable, continuo y de calidad, pero que sea eficiente y que al mismo tiempo pues no sacrifique necesidades futuras por satisfacer necesidades presentes, o que sea sustentable, en otras palabras, ¿no? Entonces, en este trilema es donde tendrían que estar enfocadas las soluciones. Por un lado, tienen que garantizar aspectos técnicos, tienen que tomar en cuenta aspectos económicos y por supuesto que tienen que tomar en cuenta aspectos ambientales. Y en este trilema es donde vamos a hablar de las soluciones y las aplicaciones prácticas que hemos implementado desde IRAM y desde nuestro centro de investigación. Entonces, ¿cómo son las soluciones? ¿Cuáles son las características que tendrían que tener las soluciones que estamos implementando para poder entrelazar estas dos transiciones, ¿no? Por un lado, las soluciones tienen que ser híbridas. ¿Por qué híbridas? Porque a veces, por el tema de la disrupción o de la transformación, nos hace pensar de una manera muy como dicotómica, por llamarlo de alguna manera, en el que empezamos a hacernos preguntas como ¿qué es mejor, la inteligencia artificial o el poder de la mente humana? ¿O qué es mejor, la macrogeneración o una generación distribuida? ¿O qué es mejor, una generación convencional o generación limpia? ¿Qué es mejor, irnos por el tema del gas natural como combustible de transición, brincar directo al hidrógeno? ¿Qué es mejor, un mercado energético que esté libre o queremos un mercado más intervenido? Y normalmente para charlas de bar o de café, pues estos temas son muy interesantes, pero lo que vemos en la vida real es que la manera en la que las cosas van cambiando no son tan blanco y negro. Por ejemplo, aquí pongo una gráfica de cómo ha cambiado, cómo ha transicionado el uso de la energía primaria en el mundo desde 1800 a la fecha. Y si viéramos esta gráfica, podríamos ver muy claramente, por ejemplo, que los combustibles tradicionales derivados de la biomasa, pues prácticamente pues los estamos desplazando. O sea, digamos que parecería que claramente, por ejemplo, como empezamos, el madera y los combustibles tradicionales, pues ya se están dejando de usar, y que eventualmente si pusiéramos una tendencia, tal vez esto podría ser cero, eventualmente, mientras van surgiendo nuevas fuentes, ¿no? Pero si vemos esta misma gráfica desde otra perspectiva, que no es en porcentaje, sino y en el uso total de la energía, vemos cómo esa no es la realidad. O sea, la realidad es que conforme vamos adaptando nuevas fuentes, estas nuevas fuentes las vamos utilizando para hacer nuevas cosas. No necesariamente vamos dejando de utilizar las anteriores, porque normalmente hay mucha inversión de por medio, hay mucha infraestructura que ya está operando de esa manera, y es complejo de un día para otro quitar todo lo viejo y usar todo lo nuevo. Entonces es ahí donde las soluciones tienen que tomar en cuenta la parte híbrida de integrar un poco lo que ya tenemos con lo nuevo, y que poco a poco se vaya desplazando, pero siendo realistas desde la perspectiva de lo que nos estamos proponiendo. Por ejemplo, a lo mejor nosotros con el boom de las renovables, sin ver esta gráfica, pudiéramos pensar que actualmente a lo mejor el 20, el 30, el 40% de la energía que utilizamos es renovable, cuando en realidad podemos ver que la mayor parte de la energía primaria que todavía usamos, pues viene de fuentes fósiles todavía. Entonces esto nos da un poquito de perspectiva de cómo se dan los cambios y de cómo tenemos que pensar a la hora de hacer las soluciones, ¿no? Entonces, número uno, que sean híbridas. Número dos, al tener fuentes híbridas, modelos antiguos, modelos nuevos que tienen que interactuar, pues tenemos que de alguna manera tener una coordinación que sea descentralizada. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que estábamos platicando, tenemos que empezar a traer datos, y esos datos podemos hablar datos de desempeño, podemos hablar datos económicos para tener retroalimentación, y también podemos tener datos de entorno, por ejemplo la temperatura, por ejemplo la presión, etcétera. Y entonces, conforme vamos capturando esta información, es que entonces podemos, mediante, por ejemplo, el Internet de las cosas que ya han mencionado, en esta conectividad, para poder entonces, posteriormente a la toma de información,
empezar a pensar en soluciones inteligentes, que una vez que están interconectando lo que tenemos y que además están tomando datos de fuentes descentralizadas, pues entonces podemos ahora sí empezar a hacer análisis. Este análisis nos va a permitir hacer comparaciones, y estas comparaciones nos pueden servir para distintas cosas. Obviamente podemos comparar contra patrones pasados, podemos comparar contra lo que estamos teniendo de retroalimentación en tiempo real, y también podemos hacer una comparación contra escenarios futuros de por ejemplo, como la plática anterior, de la nueva realidad contra la realidad que está sucediendo. Y esto es muy importante porque a veces creemos siempre, por ejemplo, que tiempo real es mejor, y depende qué es lo que estás queriendo controlar. Hay cierta información, nos pasa mucho en materia de cumplimiento regulatorio, que por ejemplo dicen, oye, quiero ver mi cumplimiento de código de red, por ejemplo, en tiempo real. Sin embargo, el cumplimiento en este caso de esta normativa exige un muestreo de al menos 7 días. Entonces, pues no puedes ver en tiempo real algo que por definición tiene que haber pasado 7 días para ver si cumpliste o no cumpliste en porcentaje del tiempo. ¿Qué es lo que sí puedes ver en tiempo real? Pues a lo mejor ciertos datos preventivos que se pueden ir desviando de una media o un valor esperado, para que de manera preventiva tú puedas tomar acciones antes de incumplir. Pero digamos que el cumplimiento per se no lo puedes ver en tiempo real. Lo que puedes ver en tiempo real es si te estás dirigiendo o no hacia donde quieres llegar, y entonces es donde empiezas a ver qué tipo de información necesitas, si es formación 5-minutal, o es información incluso por ciclo, que en este caso serían 60 datos por segundo, ¿no? Por variable, por fase. Entonces, bueno, estas son las tres características. También obviamente hablamos de, una vez teniendo esta información que está tomándose descentralizadamente de fuentes híbridas, pues de ahí poder mandar a ejecutar y a tomar acciones al respecto, y es donde cerramos el ciclo, y de esta manera que posteriormente podamos incluso que las máquinas vayan aprendiendo de lo que están haciendo para que contextualicen su operación. Por ejemplo, en nuestro caso, con el tema de los filtros activos, no sería lo mismo el tipo de algoritmo el algoritmo más eficiente para solucionar una siderúrgica no es el mismo que a lo mejor para una minera, o a lo mejor para una papelera, que es prácticamente máquinas rodando muy constantes, ¿no? Entonces, si bien un algoritmo puede comportarse suficientemente bien en los tres contextos, hay manera de que la máquina aprenda mediante la retroalimentación cómo está teniendo efecto sus decisiones, para que empiece a seleccionar dentro de un set de algoritmos cuál es el algoritmo que mejor va a dar desempeño en ese caso en particular, ¿no? Entonces es un poco lo que hemos estado desarrollando. Obviamente en la tarde en el taller vamos a ver la máquina, vamos a abrir todos la circuitería, y vemos con mucha más calma y con más tiempo nos va a explicar cómo es que logramos esto, ¿no? Pero aquí solo los quería dejar como abierto. Y bueno, respecto a las soluciones que hemos hecho en el setup, prácticamente quiero hablarles de estas. Son 5, que en realidad 4 ya existen y la quinta viene después, que obviamente tienen como base los conceptos que estamos hablando de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, soluciones híbridas, ¿no? El primero, nos vamos con la medición inteligente. Nos hemos topado de que las plantas muy pequeñas o las plantas muy grandes, es difícil de medir su punto de conexión al sistema eléctrico, y es necesario medir este punto porque ahí es donde se determina si estás o no cumpliendo con la normativa. Entonces, cuando tienes una planta muy grande, no nada más tienes un transformador principal, normalmente tienes 2, 3 o 4 transformadores principales a alta tensión. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y este es un paper donde primero publicamos y una vez fue aceptado, hicimos el desarrollo. Lo que hicimos es un esquema de medición en los secundarios de los transformadores que nos permite, mediante la información que estamos tomando en los secundarios, poder simular en tiempo real el punto de conexión, no solamente en potencia activa, por ejemplo los kilowatts o kilowatts hora, que eso obviamente es una relación lineal y es sencillo de hacer, una suma, por así decirlo, sino en parámetros como armónicas, como desbalance, donde las relaciones son relaciones geométricas, o sea, no es 1 más 1 igual a 2. Entonces, y que además, por ejemplo, el tema de armónicos, tener armónicos distintos se pueden cancelar entre ellos del punto de conexión.
Entonces, digamos que es algo que era complejo en su momento, pero a través de buenos algoritmos y de buena estadística podemos hacer este desarrollo, ¿no? Entonces, ahora podemos medir secundarios y podemos simular en tiempo real el punto de conexión. ¿Y qué más nos sirve hacer? Bueno, esto nos ha ayudado, al día de hoy ya hemos hecho más de 40 estudios de este tipo y hemos entregado más de igual 400 planes de trabajo con la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué más nos permite una vez que podemos ya desde mediciones secundarios simular el punto de conexión? ¿Qué más se podría hacer? Uno, por ejemplo, este caso que es un sistema inteligente que utiliza filtros tiristorizados. Lo que hacemos es, una vez teniendo información del punto de conexión, podemos conectar inalámbricamente los filtros tiristorizados para que su desempeño no solamente esté basado en lo que están midiendo localmente, sino optimizar el desempeño tanto local como de cumplimiento en el punto de conexión, y de esta manera es que, digamos que con menos inversión puedes tener el máximo rendimiento tanto local como de cumplimiento regulatorio. Y bueno, pues para esto obviamente es necesario tener una muy buena infraestructura de comunicación, lo cual obviamente es un reto. Yo creo que dentro de los principales retos que nos hemos enfrentado en la industria, ahorita que preguntaban, oye, ¿quién está aquí? ¿Alguien de sistemas? Toda la normativa para uso o no de las redes internas, los datos de quién son, dónde viven, va a estar local, va a estar en la nube, de quién es la nube, quién accesa a qué. Estamos lejísimos de donde quisiéramos estar como para que estos proyectos se implementen en el tiempo que podrían implementarse, ¿no? O sea, desde el punto de vista tecnológico, a lo mejor esto podría tomar un par de semanas, el hecho de ir, conectar, sincronizar y echar a volar. Pero en la práctica, el tema de la normativa, de los datos, de la conexión, de dónde va a estar la red, complica o hace complejo la implementación, y yo creo que dentro de los avances que necesitamos hacer para que esto sea más ágil, creo que la parte de políticas y normativas en materia de sistemas va a tener también, hay mucho por hacer en ese aspecto. La joya de la corona para nosotros es este filtro activo, 100% hecho por nosotros, desde la electrónica hasta el gabinete, todo el panel board, la programación, todo hecho por nosotros. Y bueno, aquí el problema era que normalmente los filtros activos lo que vemos es que por un lado corrigen factor de potencia y armónicas, en este caso pocos pueden corregir también desbalance. En este caso nuestro filtro hace las tres, pero no solamente hace las tres, sino que hace las tres con un algoritmo que además ve la mejor manera de reducir las pérdidas. Entonces, esto es muy importante por lo que mencionábamos del trilema. O sea, queremos calidad, queremos continuidad y queremos confiabilidad. Pero al mismo tiempo queremos eficiencia en el tema económico. Entonces, es muy importante que los sistemas de electrónica de potencia puedan adaptarse a consumir la menos energía posible. Y bueno, en este caso es lo que nos permite hacer la inteligencia artificial, es elegir entre distintos algoritmos de control, y eso hacerlo con base al escenario en el que estás conectado para autosintonizarse, lo cual también reduce mucho el tiempo de ejecución en sitio. Normalmente un equipo como este tienes que llegar, instalarlo y decirle qué es lo que va a hacer. Tienes que decirle, corrígeme esto, corrígeme el punto de potencia, o solamente tengo quinta armónica, o el parámetro que quieras corregir, y tú seleccionas. Este equipo lo que puede hacer, además de eso, es autosintonizar, ver cuál es el defecto en la red, y con base a esa anomalía, entonces inyectarlo la forma contraria. Ahorita voy a explicar cómo funciona. Entonces, como ya les comentaba, obviamente resuelve mucho tipo de problemas, resuelve problemas de, temas de reseteos no deseados, paros no programados, calentamientos, ineficiencias. Cuando, por ejemplo, ahorita que nos comentaban el caso de Colombia, que hay una nueva regulación que penaliza, pues obviamente tiene retorno de inversión también por ese lado, directo en el recibo, y obviamente los temas regulatorios también. Entonces puede un solo equipo corregir distorsión armónica, factor de potencia y desbalance. Obviamente, al corregir el factor de potencia de una manera dinámica,
ayuda muchísimo con el voltaje. Entonces, si bien no ponemos como la regulación de voltaje como uno de sus principales atributos, es clara que el bus es un bus mucho más robusto y que de alguna manera ayuda mucho en temas también de regulación, sobre todo estado estable. Bueno, solo paso rápido, pero aquí son gráficas, ¿no? De cómo estaba y cómo queda, cómo estaba el de potencia y cómo queda, y lo mismo, cómo está el desbalance y cómo queda. Y de manera muy rápida y como una analogía para los que a lo mejor no están muy familiarizados con qué es un filtro activo, pues prácticamente funciona como los audífonos que cancelan el ruido. Entonces tienes tus audífonos que tienen una especie de micrófono, que escuchan el ruido que hay en el exterior, y lo que hacen es que inyectan la onda contraria para cancelar el ruido y que a tus oídos parezca que no hay ruido afuera. Bueno, pues funcionan exactamente igual. Digamos, vamos a suponer que esto también es mucho suponer, pero supongamos que el sistema eléctrico viene con una senoidal perfecta y que todas las cargas no lineales inyectaran una cierta distorsión a la red. Bueno, el filtro activo lo que hace es medir cuál es la distorsión que está existiendo en el sistema eléctrico para inyectarlas con 180 grados de diferencia, y para que cuando no tengas el filtro activo, pues aquí se ve como hay una distorsión, y cuando tienes el filtro activo encendido, pues prácticamente queda la senoidal como estaba. Entonces es prácticamente como un audífono que cancela ruido. Y por último, también muy orgullosos respecto a la implementación de los StatComs, que es más o menos como si fuera un filtro activo, pero en media tensión y en capacidades gigantescas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 240 megabares, proyectos muy, muy, muy grandes. Y aquí el problema que estábamos teniendo es que para cumplir con temas regulatorios, la industria siderúrgica en particular tiene altos niveles de segunda armónica y tiene altos niveles de flicker. A veces vemos desbalance, pero digamos que en particular estos son de cajón, siempre los dos vemos. Y las soluciones anteriores, que eran los compensadores estáticos de bares, SET por sus siglas en español o SBC por sus siglas en inglés, por el tipo de tecnología no lograban corregir esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues en conjunto con nuestro socio, que es una compañía china, desarrollamos un sistema que tiene un algoritmo especial para la siderúrgica, que de esta manera permite que los valores tanto de flicker como de segunda armónica queden dentro del estándar que nos pide aquí en México, ¿no? Y bueno, ¿esto qué es lo que nos permitió? Pues prácticamente de no tener StatComs, o de no existir StatComs prácticamente en la industria siderúrgica hace 5 o 7 años en México. Ahorita tenemos más de 20, y principalmente en la industria siderúrgica, y lo que nos ha convertido en el principal implementador de StatComs en Latinoamérica. Y bueno, estos tienen a la hora de poder tú corregir, como ya dijimos, el factor de potencia. Aquí estamos hablando no en 480 volts, sino estamos hablando de niveles, por ejemplo, de 34,5000, y darle ese voltaje robusto al horno arco eléctrico. Obviamente empezamos ya a hablar de ventajas económicas, y eso lo hace muy atractivo, porque definitivamente pues, la industria quiere cumplir con los estándares y quiere estar en regla en temas de compliance. Pero cuando hay un retorno de inversión, pues obviamente se vuelve más interesante, entonces más fácil de aprobar. Y en este caso, ahorita voy a ver un caso de éxito en el que podemos ver que la productividad comparado contra una solución de solo filtros de armónicas puede ser un 6%, ¿no? Entonces tú puedes aumentar tu productividad un 6% con la misma capacidad instalada, ¿no? Y también esto nos ha permitido que no solamente tengamos estos proyectos que hicimos en conjunto con nuestro socio, sino que ya estamos desarrollando e implementando, ya se vendió nuestro primer StatCom 100% desarrollado por nosotros. Este no va a ser para siderúrgica, va a ser para la industria papelera. Sin embargo, pues para nosotros es un gran logro, seríamos la primera empresa de Latinoamérica que desarrolló un StatCom desde cero. Y bueno, estos son algunos, cómo se ven los StatCom. Por ejemplo, este es de Acero Celaya, 240 megabares. Este es Ternium de Arroz Norte, 80 megabares. Este es su acero en San Luis Potosí, 40 megabares. Este es de acero en Saltillo, 20 megabares. Bosco también hay proyectos más pequeños, 4 megabares. Y como lo pueden ver, son soluciones containerizadas que intentan en su mayoría reducir el tiempo de ejecución en sitio, que sabemos que entre menos tiempo estemos trabajando en sitio, mejor para todos, ¿no? Es mejor.
Y bueno, respecto a cómo es que se aumenta esta productividad, pues es relativamente sencillo. Al tú poder tener una compensación dinámica de la parte reactiva y que esta compensación además es trifásica, entonces puedes robustecer el voltaje de tal forma que puedes reducir muchísimo el tiempo del power on. Entonces, además de que tienes una potencia real mayor, lo haces en menos tiempo. Entonces, esta combinación, que lo vamos a ver, o sea, que es lo que estamos viendo aquí, que es que puedes tener una potencia mayor y que además lo recorres en el tiempo, a lo largo del día, pues vas aumentando las posibles colapsos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo podemos ver. La gris es la anterior y la amarilla es la de condensado. Podemos ver cómo prácticamente el aumento de la potencia real se incrementa alrededor de un 6% y el tiempo disminuye alrededor de un 5%, lo que en conjunto aumenta la productividad un 6.5%. Y luego obviamente viene la pregunta del millón, que dices, oye, pues muy padre y todo, pero ¿cuánto cuesta el chiste? Y obviamente dependiendo del valor que le puedan sacar al acero, cada industria es distinto, los dólares es distinto por tonelada, pero en este caso, pues estamos hablando de que para este caso práctico fueron 2.2 años. Entonces, pues algo que empezó como un requerimiento 100% normativo, que se pensaba invertir solamente por cuestiones de compliance y evitar multas y evitar temas de marca, etcétera, pues tuvo además un muy buen beneficio en temas económicos, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, cuando implementamos, que no lo tengo aquí, pero ahorita que platicamos del laminador, pues cuántas veces no hemos visto que el circuito del laminador normalmente es un circuito sumamente variable y que normalmente también está asociado con temas de problemas de mala regulación de voltaje, ya sea en ese circuito o en los circuitos aledaños. Entonces, un StatSum obviamente ayuda muchísimo a poder reducir la variabilidad del voltaje, por ejemplo, en un laminador, para disminuir todos los paros no programados y obviamente aumentando la vida útil de todas las cargas que están alrededor, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y como conclusión y ligando un poquito los temas anteriores, pues podemos hablar de que pues, la industria siderúrgica en este camino a tener un acero verde o ser más sustentable, pues está cambiando de tener pues cargas a lo mejor lineales, robustas, viejas, que no estaban automatizadas y que de alguna manera pues no eran tan eficientes como las nuevas, y de estar utilizando energía que venía de fuentes convencionales, que desde el punto de vista ecológico no es muy bueno, pero que desde el punto de vista eléctrico pues son síncronas y que dan bastante inercia al sistema eléctrico. Esto estamos cambiando por, obviamente, cargas mucho más automatizadas, mucho más precisas, pero también mucho más sensibles. Digamos que la electrónica de potencia tiene este tema que es menos robusta que la anterior. Y también estamos cambiando por fuentes que, si bien definitivamente tienen menor emisión, su característica de ser asíncronas y ser intermitentes, pues le mete un nuevo factor a resolver dentro del nuevo sistema eléctrico, ¿no? Entonces, si vemos esta transición así directa, podemos ver que cuando teníamos esto, desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico, solo de la parte técnica, de ser continuo, confiable y de calidad, estábamos muy bien. Pero cuando tienes generación asíncrona, generación intermitente, con cargas no lineales y un poco más sensibles, pues obviamente que empieza a haber temas de calidad o de continuidad. Por otro lado, si tenemos la misma generación limpia, con las mismas cargas no lineales robotizadas e inteligentes, más una buena regulación y buenos equipos que acondicionen este sistema eléctrico, entonces ahora sí podemos de alguna manera
llevar en armonía estas ambas transiciones, tanto la transición que estamos viviendo del lado de la carga, que es hacia algo más inteligente y más exacto y más rápido, etcétera, parte de la generación también, sin tener que sacrificar temas de continuidad, de correo eléctrico, ¿no? Y entonces, pues ahí donde les compartimos que creemos que somos un excelente aliado para que podamos hacer convivir estas ambas transiciones, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera creemos que en conjunto podemos habilitar esta transición y tener una calidad de energía más inteligente. Y bueno,